Decías antes, Antón, que China ya no depende tanto del petróleo iraní, con lo cual su postura puede quedarse en el mismo sitio, es decir, sin condena, evidentemente, pero sin apoyo. Bueno, es que yo creo que China lo que hace es jugar con paciencia y aprovecharse de la impaciencia y de los impulsos de Donald Trump, que yo coincido con Lasalle, hay una lógica detrás de lo que hace Trump. El problema es que esa lógica está completamente equivocada, ¿no? Si os fijáis, cuando Trump llega a la presidencia, por ejemplo, la Unión Europea tenía una profunda sospecha hacia China. Todo lo que venía de China era mirado con desconfianza. Acordaos lo de la nueva ruta de la seda, todos los problemas que había, la cerrazón para llegar a acuerdos. Eso ha cambiado drásticamente. China es visto hoy por países que antes tenían una profunda desconfianza como un socio estratégico y como una especie de contrapeso de la amenaza constante que supone Donald Trump, y lo que hace es jugar sus piezas y jugarlas poco a poco, despacio y con calma, ¿no? Hoy por la mañana os oía esa distinción que muchos observadores están haciendo, ¿no? En esta crisis hay dos portavoces, que es una novedad, y digamos un portavoz civil, que es el representante del gobierno, y un portavoz militar por parte de China, ¿no? Y han puesto en el mercado de las ideas esta definición de Estados Unidos como un país adicto a la guerra y que es una amenaza para el equilibrio mundial. Bueno, yo creo que esa es la batalla de China, esa es la estrategia de China. Invertir completamente los papeles. Desde la perspectiva occidental, ¿quién era el amigo? Estados Unidos. ¿Quién era la amenaza? China. Eso poco a poco está cambiando, gracias a Donald Trump. ¿Quién empieza a ser la amenaza? Estados Unidos. ¿Quién puede empezar a ser visto no como un amigo, pero sí como un aliado estratégico? China. Y yo creo que esa es su jugada, y a eso están jugando. El problema es, claro, que por el camino pueden pasar miles de cosas para que todo salga rematadamente mal. Cristina. Sí, es verdad que China ha hecho una estrategia en los últimos años muy importante de diversificación energética. De hecho, ahora mismo el petróleo representa aproximadamente entre el 18 y 20% del consumo de su energía total, porque ha apostado mucho por las renovables. 13 veía yo ayer en algunas estadísticas. El 18 es la última información que tengo yo, pero bueno, es igual. Vamos a dejarlo en el 15, muchísimo ¿no? menos. Sí. Menos que Europa, por ejemplo. Bastante menos. De hecho, muchas veces se dice, esto del cambio climático, ¿cómo vamos a acabar con ello si China sigue quemando carbón? Bueno, claro que China sigue quemando carbón, pero ahora mismo es la principal potencia en energías renovables, y una cosa no es contradictoria con la otra. Así todo, de todo el petróleo que Irán exporta, en torno al 80% lo compra China directamente. Entonces sí que es el gran socio comercial para Irán, ¿no? Pero yo creo que en el caso de China la cuestión no es tanto el petróleo como la posición geopolítica en la zona. O sea, es una zona absolutamente estratégica donde se controlan pasos comerciales, toda la parte de Oriente Medio que conecta partes muy importantes, acceso a materiales y a tierras raras en una diplomacia que China ha venido implementando desde hace ya décadas, ¿no? De cómo posicionarse en esas zonas. Por lo tanto, así como Estados Unidos sí que creo que tiene el petróleo en su ecuación, China lo que tiene es la posición geopolítica. Y ahí es donde hay que ver cómo reacciona uno y otro, porque vamos a asistir a un pulso muy relevante desde ese punto de vista, ¿no? Por contra, supongo que luego hablaremos de Europa, ¿no? Sí, ahora después iremos a Europa. Claro, pero fijaros porque estamos diciendo, ojo, que China solamente tiene en torno, pues eso, un 15 o un 20%, ¿no? Aproximadamente de su dependencia energética del petróleo. Pero es que sigue siendo un suicidio que Europa siga poniendo su energía en fuentes fósiles como el petróleo y el gas que no tenemos, que nos siguen haciendo absolutamente dependientes. Y cuando llegan momentos como este, entonces decimos, ¡ay! ¿No? Sí, desde luego, pero es decir, que China efectivamente es el país que más apuesta por las renovables, pero su dependencia energética del petróleo, como aquí se ponía de manifiesto, es importante, sobre todo en un ámbito que es el del transporte. El 60% del transporte interior de China depende del petróleo. Por lo tanto, ese es un coste para toda la economía china muy importante. Y luego hay que tener en cuenta que prácticamente el 45, si no el 50% del petróleo que consume China pasa por el estrecho de Hormuz. Claro. No solamente depende del petróleo iraní, sino también del petróleo saudí, del emiratí, etcétera. Solo hace falta recordar que la principal base logística de China es el puerto de Gwadar, que está al sur de Pakistán, justo sobre el estrecho de Hormuz, y que de ahí arranca un oleoducto y un gasoducto que atraviesa todo a Pakistán
y llega directamente a China, y que es la gran apuesta geopolítica de China en esa región. Por lo tanto, el impacto que esta guerra tiene, si se cerrara el estrecho de Hormuz y finalmente se generara en el Golfo Pérsico un intercambio permanente de drones y misiles a un lado y otro de la costa, y que bloquearía completamente el tráfico petrolero, a quien le perjudica directamente es a China. Y no hay que olvidar que China tiene un problema de inflación subyacente muy grande. Y ver cómo de pronto el 60% de tu transporte, que depende del petróleo, se ve encarecido, es un impacto económico muy grande para China. Por lo tanto, insisto, es evidente que Estados Unidos está haciendo las cosas que está haciendo, que estamos instalados, como comentábamos al comienzo, en una quiebra absoluta del derecho internacional, que ya nadie respeta las reglas, que se ha visto en la guerra arancelaria, pero se está viendo que Estados Unidos tiene de una manera clara un objetivo, iba a decir sistémico también, que se llama China. Sí, es decir, es plenamente consciente de que hay una transición crítica hacia la hegemonía global por parte de China, donde ellos tienen una posición de ventaja y la están utilizando de una manera sistemática, porque, insisto, han conseguido cambiar un escenario geopolítico favorable a China en América Latina, han conseguido cambiar probablemente un escenario muy complejo con respecto a el Oriente Próximo, y no olvidemos una cosa, y ahí está también un dato. Uno de los países más avanzados en guerra tecnológica aplicada a los drones es Irán. Y el mayor suministrador de drones militares a Rusia se llama Irán.